Vamos a comenzar, si les parece, por favor, con el curso. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Tengo un listado de 9 personas que lo vamos a ratificar en un momento más, eh, cuando ya estén todos y todas. Así es que, por el momento, vamos a dar comienzo al curso denominado Interpretación e Implementación de la norma ISO 17025-2017 para laboratorios de ensayo. ¿Ya? Mi nombre es Carlos Caro y soy el relator de este curso y vamos a trabajar desde hoy 12 de octubre al 21 de octubre en horario de 19 a 21 horas. ¿Ya? Les pido por favor que me confirmen que se vea bien la presentación en pantalla y que me escuchen también de buena forma. Sí, por acá, hola, buenas, Oscar Lara, se ve bien y se escucha bien, ningún problema. Perfecto. Bien, entonces comenzamos con la presentación. Esta presentación ustedes deberían tenerla en su correo, junto con otros materiales que vamos a ver en un momento. Pertenezco a Ingecal Capacitación, la cual es una organización, ¿cierto? Un organismo técnico de capacitación certificado en calidad por la certificadora A+, ya, en la norma 2728. Y acá ustedes pueden ver mi correo electrónico, acá ustedes lo tienen, que es del cual yo le envié los materiales, así es que cualquier duda o consulta, ¿cierto? Me la hacen saber y yo con todo gusto, ¿cierto? Les puedo responder. Bueno, y ahí también está parte de mi currículum, ¿cierto? Mis cursos, mis estudios, ¿cierto? Cuál es la especialidad que tengo, que básicamente, dentro de todas las normas ISO, la norma de laboratorio, ¿cierto? La he desarrollado bastante a través del tiempo, en otras versiones anteriores a esta que vamos a trabajar, que es la versión 2017, pero también he ido trabajando con normas anteriores, ¿cierto? Así es que en el fondo les puedo ir contando en algún momento, si lo amerita, cómo ha ido evolucionando este tema, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar, obviamente, en lo que es la norma versión 2017, que es lo que nos convoca en el fondo. Vamos a trabajar, como ustedes bien saben, de 19 a 20 a 21 horas, y cada cierto rato, ¿cierto? Vamos a ir haciendo algunos breaks de un par de minutos para que ustedes puedan, ¿cierto? Descansar un poco, puedan distenderse un poco respecto al estar frente a la pantalla y el poder también ir al baño, ¿cierto? Tomar un café, lo que ustedes gusten. Así que vamos a ir haciendo esos altos, ¿cierto? Cada cierto rato. El material que tienen ustedes en su correo debería ser esta presentación, más una actividad práctica que vamos a realizar en este momento, y la norma 17025 en versión oficial, más el documento de AD07, que es el documento INN que corresponde a los criterios para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. Por lo tanto, inicialmente, para el punto de partida del curso, deberíamos tener todo para poder iniciar sin ningún inconveniente. Lo primordial, ¿cierto?, para lo que son las actividades, y es lo que yo les pido en el fondo, es que la participación tenga que ver con resolver sus dudas, con hacer sus consultas, y que ojalá no quede nada, ¿cierto?, sin resolver, y que esté todo, ¿cierto?, resuelto respecto a la consulta, y me las vayan haciendo cuando ustedes consideren que es oportuno, no escatimen, ¿cierto?, en hacer preguntas, no se queden con consulta, no tengan problema en eso. Ya, la idea es que podamos resolver todo eso pendiente que puedan tener y vayamos avanzando, ¿cierto?, hasta llegar a la última clase, en donde vamos a revisar ya lo que tiene que ver con el sistema de gestión para laboratorio, y vamos a tener una prueba escrita al final, el día 21. Hay dos posibilidades, depende del avance que tengamos, ¿cierto? La podemos realizar durante la hora de clase, y si vemos, ¿cierto?, que vamos, ¿cierto?, completando la actividad y nos va quedando poco tiempo, la podemos realizar fuera de clase y ustedes me la envían, ¿cierto?, por correo. No hay ningún problema en eso. Lo importante es que ustedes la hagan, ¿cierto?, para tener después su nota y su certificación,
que en el fondo va a corresponder a un diploma y a un certificado de aprobación que va a incluir el porcentaje de asistencia y va a incluir su nota de la prueba. Así es que en el fondo la hagamos durante clase, la hagamos después de clase, lo importante es que hagamos la prueba y que ustedes tengan su nota. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta acá, por favor? Consultas. Nada por mi parte. Muy bien. Ya, entonces, antes de comenzar con ya lo que es la actividad práctica número 1 y veamos ya el objetivo de lo que significa el curso, les quiero pedir que ustedes me cuenten un poquito ustedes, para que nos vayamos conociendo ya que vamos a estar tantos días juntos. Yo tengo una lista que me entregó Eduardo, así es que si les parece, los voy nombrando y ustedes me comentan, ¿cierto?, algo significativo, lo que ustedes quieran, ¿cierto?, que contarme, básicamente qué es lo que hacen y la motivación para estar en el curso, en el fondo, para qué lo necesitan, si es un tema personal, lo necesitan para ingresar a un trabajo, lo que ustedes consideren que es necesario y los enfoques, ¿cierto?, para poder orientar la actividad. Así es que partamos por la señorita Claudia Escobar. Cuéntenos, por favor, si es que está en clase, porque no sé si están todos en clase tampoco. Hola, Buenas tardes, cuéntenos. buenas tardes. Bueno, básicamente soy asesora en prevención de riesgos, Ya, tengo 3 años de experiencia en lo que es el sector minero. Tomé el curso básicamente para poder ampliar mi currículum y optar a una mejor oferta laboral, más que nada. perfecto, muy bien. Muy buena motivación. Muchas gracias. Don Modesto Labraña estará en clase. Lo busco acá. Aló, hola, buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy laboratorista vial, clase B, trabajo en un laboratorio de control de calidad de acá de Curicó. Ok, Y también básicamente el curso es para instruirme más en lo que es la norma y ampliar conocimiento. ok, muchas gracias. Don Sebastián Villegas. Buenas tardes, ¿estará conectado? Bien, don Franco Zabalaga Miento, entonces que nos comente. Buenas tardes, don Franco. Bueno, de todas formas les comento que la clase queda grabada, así es que en el fondo alguno se pierde una parte, ¿cierto? Se desconecta o tiene que hacer algo, ¿cierto? Y se tiene que retirar un momento, puede acceder nuevamente a la clase sin problema, ¿ya? Don Oscar Lara, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Por aquí, Oscar. ¿Se escucha bien? Sí, cuéntenos. Sí. Ya. Bueno, mi nombre ya lo escucharon, soy de Rancagua y trabajo en el Servio Metropolitano, Ok, en el área de pavimentación. Y bueno, el curso lo tomé para ampliar los conocimientos porque tengo proyectos personales que quiero llevar a cabo, así que me sirve para complementar totalmente. perfecto. Así Bien. que a modo de resumen sería como eso. Muchas gracias, Oscar. Listo, Carlos. Eh, la señorita Francisca Oyarzún, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Francisca, trabajo en un laboratorio y básicamente tomé el curso para poder lo mismo que los demás, o sea, ampliar mis conocimientos y mejorar mi currículum. Perfecto. ¿Qué tipo de laboratorio, disculpe? Laboratorio de construcción, De construcción, perfecto. Muy bien. calidad. Ok. Buenas tardes, Ángela Hinojosa. ¿Estará conectada? Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ángela Hinojosa de Calama. Trabajo también en un laboratorio de ensayo de materiales ¿Ya? y desde aproximadamente 10 años trabajo en el rubro de los laboratorios, no específicamente, pero sí en el área de calidad y tomé el curso para ampliar los conocimientos. Muy bien. Muchas gracias. Pamela Riquelme, buenas tardes. ¿Estará conectada? Hola, buenas tardes. Sí. Soy Pamela Riquelme, soy de Copiapó. Trabajo en el ¿Ya? laboratorio de ensayo de materiales de suelo y hormigones y en realidad lo tomé para ampliar conocimiento. Pronto me toca una auditoría del INN, así que es importante poder enfrentar de mejor forma la auditoría.
Perfecto, muy bien. Y finalmente, don Andrés Iturra, buenas tardes. Bien, si no está conectado, se conectará, ¿cierto?, en algún momento. Bien, entonces, ya por lo menos tenemos un contacto inicial. Yo también he trabajado y trabajo, ¿cierto?, en laboratorio de ensayo de materiales. Yo soy constructor civil de profesión y hace ya más de 20 años trabajo en lo que son este rubro, ¿cierto?, de laboratorio. He pasado por varios laboratorios en distintas ciudades de Chile. Y también he estado en el cargo de encargado de calidad, he estado en el cargo de administrador de contratos en faenas mineras, he estado en Minera Escondida, he estado en Quebrada Blanca, también allá en Salamanca, en Pelambre. Así es que voy a tratar de transmitirle toda la experiencia que eso significa, ¿ya? Así es que cualquier consulta, ustedes me la hacen saber. Entonces, el objetivo del curso es en el fondo que presentemos cuáles son los requisitos normativos de la norma 17025, pero lo importante es que sepan que si la motivación tiene que ver con ser encargado de calidad de un laboratorio acreditado, van a tener que considerar el documento de AD07, que es el documento INN, con los criterios de acreditación. Ese documento yo se los envié por correo. Si usted está trabajando en el laboratorio de ensayo de materiales acreditado, como les comento, usted obviamente lo más probable es que lo conozca. Entonces, al conocer los requisitos normativos, lo que vamos a hacer es poder implementarlo para poder asegurar la eficacia de estos requisitos. Es decir, que el cumplimiento, perdón, que el requisito se cumple. Vamos a ver más adelante que la norma, como en su estructura, está escrita de una manera que establece obligatoriedad para requisitos. Es decir, se escribe en base a los debes. Ustedes al leerla, ya que yo se la envíe, ustedes van a poder ver que los debes, ¿cierto?, son mandatorios. Es decir, hay que hacerlo. Por lo tanto, si queremos demostrar eficacia con el sistema de gestión de laboratorio, tenemos que demostrar que los debes se cumplen, ¿ya? Eso es lo primero respecto a el objetivo, es decir, que podamos ver cláusula por cláusula, analizarla, interpretarla. Yo la voy a interpretar, ¿cierto?, de una forma, usted, ¿cierto?, podrá adherir a esa forma, podrá tener su punto de vista en cuanto a la interpretación, colocamos la experiencia, ¿cierto?, pues de por medio, ya que tenemos harta experiencia, al parecer todos, y buscamos la mejor respuesta para el requisito, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener un sistema implementado que va a considerar elementos técnicos, elementos de gestión, y vamos a también considerar, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la imparcialidad, ya que eso, ¿cierto?, nos da y nos proporciona una instancia de confiabilidad respecto a la competencia y la calidad del servicio y del producto del laboratorio. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el producto de un laboratorio, ¿cierto?, basado en la norma 17025, el sistema de gestión, el documento de AD07? Lo mismo que podemos ver en faenas mineras, como prevencionista de riesgo, ¿cierto? Ya que entendí que tenemos una participante que es prevencionista. Entonces, ¿cuál es el producto del laboratorio? ¿Qué es lo que le llega al cliente? ¿Qué me puede contar? ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha. Ya, ¿qué es lo que... Ángela por aquí. Ya, cuénteme, ¿qué es lo que ¿cuál es el producto que le llega al cliente respecto al laboratorio? Un informe final de los resultados que se realizaron. Un informe de ensayo, ¿cierto? O Sí. un informe de resultados. Entonces todos tenemos claro que el producto del laboratorio no es el ensayo, ¿cierto? El producto del laboratorio no es el ensayo. El producto del laboratorio es el informe. ¿Ya? Ahora,
esos resultados que están plasmados en el informe se obtienen a través de actividades técnicas que en el fondo lo que hacen es caracterizar, en este caso, materiales. Y eso viene a ser el ensayo. Es decir, a través de una actividad técnica que responde a una norma o un procedimiento, se obtienen parámetros y esos parámetros se informan. Y ese informe es el producto que le llega al cliente y ese es el producto del laboratorio. ¿Ya? Entonces, en el fondo, nos ponemos de acuerdo respecto a la actividad del laboratorio y lo planteo de esta forma porque la actividad del laboratorio está definida en la norma. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que se define respecto a eso. Entonces, lo que yo les quiero pedir, antes ya de pasar al detalle, es que revisemos el siguiente documento, que ustedes también deben tener, y que corresponde a un documento con esta estructura. Es una serie de indicaciones en horizontal y vertical, y que les pido que ustedes posicionen en esta hoja de respuesta. No necesariamente en la hoja, sino que en el fondo la orientación. Vean la orientación de la respuesta, vean la cantidad de palabras, de letras, los campos que se van o que están disponibles, y por lo tanto usted se va a hacer una idea de qué palabra corresponde al concepto que estamos buscando. Todos estos conceptos que van a salir de esto tienen que ver con laboratorio y tienen que ver con la norma 17025. Entonces les pido que nos tomemos unos 10 minutos y contesten. No se preocupen si hay algo que no lo entienden o que no lo conocen, porque finalmente, pasados estos 10 minutos, vamos a revisar en conjunto todo esto. Así que voy a dejar instalados, ¿cierto? Acá las preguntas, o sea, en el fondo los conceptos, y lo revisamos en 10 minutos más. Yo voy a estar acá, así que cualquier consulta me la hace.
Bien, vamos a ir revisando si les parece. Horizontal 3. Intenciones globales y orientación de la organización relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente en la alta dirección. ¿A qué nos estamos refiriendo? La política. Política, muy bien. Muy bien. 4. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. Proceso. Muy bien. 6. Persona que acompaña al equipo auditor, pero que no actúa como un auditor. Observador. Observador, muy bien. 11. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. Correctiva. Corrección. Acción para eliminar la causa. En este caso, estamos hablando de la correctiva, ¿ya? Acción correctiva, porque la acción correctiva lo que busca es, a través del análisis de causa-raíz, evitar que vuelva a pasar, que vuelva a ocurrir esa situación. Entonces, correctiva. 13. Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. Aseguramiento. Aseguramiento, muy bien. 14. Procedimiento por el cual una tercera parte entrega un aseguramiento escrito que un producto, proceso, persona, sistema de gestión o servicio cumple con requisitos especificados. Certificación. Muy bien. 15. Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Calidad. Calidad, bien. 17. Acción para eliminar una no conformidad detectada. Yo tengo correctiva. Corrección. No sé eso. No, la correctiva, recuerden que apunta a eliminar la causa y Ya. evitar que vuelva a pasar. En este caso, lo que estamos preguntando es la acción para eliminar una no conformidad. Es decir, eliminar el problema, resolver la situación. Una desviación, resolver la desviación. Corrección. Corrección, muy bien, corrección. 18. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto especificado. Esa no la encontré. Defecto. Muy bien, defecto, sí, muy bien, defecto. 19. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas. Satisfacción. Satisfacción, ya. Y veamos las verticales. 1. Organismo que realiza actividades de ensayo, calibración y o muestreo. Laboratorio, muy bien. 2. Efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Riesgo. Riesgo. Riesgo, muy bien. 5. Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Hallazgo. Hallazgo. Muy bien, hallazgo. 7. Presencia, objetividad. Imparcialidad. Imparcialidad, muy bien. 8. Cumplimiento de un requisito. Conformidad. Conformidad. 9. Parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente podrían ser atribuidos al mensurando. Incertidumbre. Incertidumbre, muy bien. 10. Proceso por el cual una autoridad técnica reconoce formalmente que una organización es competente para efectuar actividades específicas de evaluación de la conformidad. Acreditación. Acreditación, excelente. 12. Expresión de insatisfacción presentada por una persona u organización a un laboratorio relacionada con las actividades o resultados de ese laboratorio para lo que se espera una respuesta. Queja. Muy bien. 14. Organización de personas que recibe un producto o servicio. Cliente. Cliente. Y finalmente 16. Determinación o evaluación de una o más características de acuerdo con un procedimiento. Ese no la tengo. ¿Perdón? Ese no sé. Ensayo. Ensayo. ¿Ya? Yo les comenté eso mismo. Les comenté en la introducción que era un ensayo. Muy bien. Veo que son conocedores y conocedoras de la norma, así que me parece excelente. Así que vamos a avanzar, me parece que muy bien.
Bien, entonces teniendo en claro, ¿cierto? Ya colocamos una base de trabajo en cuanto a conceptos que me deja claro, ¿cierto? Que conocen la norma. Y teniendo claro cuáles son los objetivos, ¿cierto? Del curso, vamos a ir revisando los requisitos. Vamos a saber que específicamente vamos a analizar cláusula por cláusula de la normativa, de manera que podamos determinar, ¿cierto? Establecer una interpretación y que esa interpretación, ¿cierto?, satisfaga, ojalá, a todos los presentes. Y vamos a ir analizando ciertos casos, ¿cierto?, de manera que podamos contextualizar esta información, ¿ya? Hacerlo lo más práctico posible. Bien. Tenemos que tener en cuenta que la norma en versión 2017 sustituye y anula la versión 2005, ¿ya? Me imagino que ustedes, más de alguna, deben haber conocido la norma versión 2005, puede que alguno haya trabajado con la versión 2005, pero la versión 2017 en el fondo, que ya tiene sus años, ¿cierto? Ya en el mercado, en el fondo de los laboratorios, tiene elementos, ¿cierto?, que las versiones anteriores no tenían, ¿ya? Por lo tanto, hay elementos que son, podríamos decir, recientes para lo que es la implementación de esta versión de la norma, y eso tiene que ver, como dice ahí, con un aspecto, por ejemplo, asociado al pensamiento basado en riesgo, ¿ya? El pensamiento basado en riesgo lo que hace es dar un enfoque desde el punto de vista de la planificación, ¿ya? Pero que esa planificación, cuando nosotros planificamos el servicio, tenemos en cuenta los riesgos, y lo que hace es que bajemos el riesgo de que ocurra lo que no queremos que ocurra, ¿ya? Por eso podemos hablar de un aspecto de riesgo operacional, ¿ya? Y ahí incorporamos también un concepto que es el de oportunidad. Entonces, en el fondo, cuando hablemos de la operación del laboratorio, y hablemos del sistema de gestión del laboratorio, vamos a estar hablando de un riesgo operacional y también de las oportunidades, ¿ya? Pero también vamos a comenzar la norma, el análisis de la norma, con un concepto de riesgo que tiene que ver con un riesgo a la imparcialidad. Es decir, que se pierda la imparcialidad en el trabajo del laboratorio. Entonces, en el fondo, vamos a abordar los riesgos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la pérdida de imparcialidad, o de la imparcialidad, ¿cierto? Y desde el punto de vista operacional. Por otro lado, ¿cierto?, hay una mayor flexibilidad, como dice también la norma. Esto ustedes lo pueden ir viendo en la presentación que yo le envié, tal como lo vemos acá, o lo pueden ir viendo en la norma. En ambos elementos está bien. Hay una mayor flexibilidad respecto a la versión 2005 en cuanto a la documentación y la implementación de requisitos que se ven, ¿cierto?, referenciados y plasmados en lo que son procedimientos, o lo que se podría decir en el conjunto de información documentada. El concepto de información documentada aparece en la versión, ¿cierto?, en la versión 2015 de la 9000, ¿cierto?, que es la norma de calidad en cuanto a fundamento y vocabulario, y en la 9001 que tiene que ver con los requisitos. Ahí aparece el concepto de información documentada. Por lo tanto, acá la norma 17025, su versión 2017, también aborda este concepto de información documentada que involucra lo que son los procedimientos o los documentos y lo que son los registros. Entonces tiene todos una connotación desde el punto de vista de la elaboración, la revisión y la aprobación de la documentación o información documentada en este caso. Y por otro lado, ¿cierto?, como aspecto también introductorio y fundamental del concepto asociado a la 17025 del 2017, es la inclusión de la definición de lo que es un laboratorio, que en las versiones anteriores no incluía, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros cuando veamos algunos temas de terminología, vamos a encontrar lo que yo ya les pregunté en el pool anterior, en el ejercicio práctico, de qué es lo que es un laboratorio, ¿ya? Si tienen dudas, por favor, me van comentando. Por lo tanto, desde el punto de vista de la aplicabilidad de la norma, ¿ya?, lo que hace el implementar el laboratorio esta norma es garantizar, a través de sus acciones,
la competencia, la imparcialidad y la operación coherente, ¿ya? Competencia en sus actividades técnicas, imparcialidad en sus acciones y en la valoración que tiene el cliente respecto al producto, sabiendo que el producto es el informe. Por lo tanto, si nosotros practicamos la imparcialidad en lo que hacemos, ¿cierto? Y somos competentes desde el punto de vista técnico, nuestro producto va a ser confiable, ¿ya? Y no va a tener cuestionamiento ni conflictos de interés, y si hay, que es lo más probable, que cada uno de ustedes en su laboratorio tenga conflictos de interés, los podamos mitigar y ojalá eliminar, cosa que lo veo difícil. Pero sí por lo menos mitigar al mínimo a un nivel que sea tolerable por la organización, ¿ya? También esta norma la pueden utilizar los organismos que, en este caso, por un lado fiscalizan, como son en algunos casos los inspectores fiscales, y por otro lado, los que otorgan reconocimiento, como es el caso del INN, que acredita, desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista técnico. El INN acredita lo que es un modelo que tiene que ver con esta norma, ¿ya? Y ese modelo involucra varios aspectos. No es así como la certificación. Recuerden que ambos conceptos estaban en el puzzle. La certificación es un reconocimiento, ¿cierto? Al igual que la acreditación, pero la certificación es un reconocimiento respecto a que yo estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, ¿ya? Básicamente eso. Y eso se aplica a un procedimiento, perdón, se aplica a un proceso. Es decir, si el proceso tiene un objetivo, tiene una misión, y se alcanza ese objetivo o esa misión, y yo eso lo puedo demostrar con evidencia, a mí me van a certificar el proceso, ¿ya? En cambio, la acreditación es un reconocimiento de un organismo de tercera parte que no tiene ningún tipo de vínculo y ningún tipo de interés respecto al laboratorio, y que establece que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista gestión, desde el punto de vista administrativo, el laboratorio cumple con ese modelo y por lo tanto recibe lo que es la acreditación, ¿ya? Por lo tanto, la 17025 es utilizada por el organismo acreditador, que es único en Chile, que es el INN, para acreditar. Y obviamente la van a utilizar también cualquier organismo, ¿cierto? Como dice ahí, que haga, ¿cierto? Alguna práctica asociada a lo que es, por ejemplo, los interlaboratorios o los ensayos de aptitud, ¿ya? Como el organismo de acreditación y cualquier organismo que busque, ¿cierto?, que el laboratorio demuestre competencia. Por ejemplo, un mandante. Un laboratorio que, ¿cierto?, se gana una licitación para una faena minera, y en la minera, ¿cierto?, hay que construir unas obras civiles, y las obras civiles, ¿cierto?, son operadas por una empresa, y esa empresa llama a los laboratorios, un laboratorio se gana, ¿cierto?, la licitación, y coloca su laboratorio en faena, y el mandante, que en este caso es la organización que va a administrar, ¿cierto?, esta obra civil, le pregunta al laboratorio qué o con qué modelo de gestión usted se presenta. Nosotros pedimos, ¿cierto?, la ISO 9001, la 16025, perfecto, vamos y auditamos. Y auditamos nosotros como organización, como empresa, y el laboratorio recibe la auditoría, y ahí, ¿cierto?, ya me imagino que ustedes ya visualizan lo que eso significa. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el mandante está utilizando esa norma para evaluar nuestro desempeño. Y eso sería desde el punto de vista de segunda parte, porque no hay un reconocimiento por medio, sino que más bien el hecho de que nosotros cumplamos con un programa de calidad del mandante, con un contrato. Entonces, cuando ocurre que hay desviaciones porque no damos cumplimiento a la 17025, que muchas veces se nos pide la 9001, y hay, ¿cierto?, lo que se llama una integración de requisitos y no se cumple, lo primero que nos dice el mandante: usted no está cumpliendo con el contrato. Y ahí ustedes también me imagino que saben lo que eso significa. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, por favor? Bueno, también la norma incorpora lo que son referencias normativas, ¿cierto?, atingentes, que tienen que ver con vocabulario, como dice acá, con aspectos asociados a metrología, que es un elemento que es fuerte dentro de la norma, que ustedes, ¿cierto?, pueden consultar si es que se consigue la norma, porque ustedes saben que la norma hay que comprarla, y también acceso a lo que es algunas páginas web que también tienen relación con lo que la norma indica, ¿ya?
Así que en el fondo, en este punto, lo que hacemos es determinar cuáles son, ¿cierto?, las terminologías y cuáles las definiciones atingentes a el trabajo del laboratorio. Ahora, en este punto 3, que tiene que ver con terminología, el primer concepto asociado a lo que es el trabajo del laboratorio tiene que ver con la imparcialidad. Lo preguntamos en el puzzle y ustedes, ¿cierto?, contestaron en base a que la imparcialidad como presencia de objetividad, ¿cierto?, teniendo en cuenta que la objetividad es que no existe conflicto de interés y que de existir conflicto de interés somos capaces como laboratorio de mitigarlo, de eliminarlo, ya hasta un nivel tolerable. La norma en este punto también coloca otros términos que son también atingentes al concepto de imparcialidad, como es la ausencia de conflicto de interés, la ausencia de sesgo, teniendo en cuenta que, que el sesgo es no tener toda la información disponible para tomar una decisión, el ser carente de prejuicio, es decir, no estar condicionado por aspectos externos al momento de tomar también una decisión, la neutralidad, la justicia, la actitud abierta, la ecuanimidad que involucra el profesionalismo al desempeñarse, la actitud desinteresada, que implica el que no tengo ningún interés más que el de brindar un servicio en el laboratorio, desde el punto de vista personal respecto a los resultados, y el equilibrio al momento de dictaminar. Todos esos conceptos los podemos asimilar a lo que tiene que ver con la objetividad y con la imparcialidad. ¿Ya? Entonces, ese es un elemento clave que otorga confianza al laboratorio, mejor dicho, al cliente que recibe, ¿cierto?, el servicio del laboratorio, porque sabe que si opera bajo esta norma 17025 y está acreditado, estos conceptos están bajo control. ¿Ya? Por lo tanto, puede haber conflicto de interés. Yo les voy a presentar unos casos que son bastante burdos y bastante irrisorios respecto a cómo se puede perder la imparcialidad y cómo queremos tratar de demostrar que hay imparcialidad donde muchas veces no la hay. Y lo que hay son conflictos de interés que son bastante significativos. ¿Ya? Se los voy a mostrar en un ejemplo. El segundo concepto tiene que ver con las quejas, ¿ya? Y que también lo vimos en el puzzle, en donde se denomina como queja o reclamo, que quede claro que usted desde el punto de vista operativo puede ocupar el concepto de queja o puede ocupar el concepto de reclamo, ¿ya? Teniendo en cuenta que la queja es la expresión de insatisfacción presentada por una persona u una organización, que podríamos emplearlo, ¿cierto?, a cualquier parte interesada, es decir, cualquier parte interesada que tenga un impacto, ya sea positivo o negativo, con lo que el laboratorio hace, puede, en este caso, reclamar o se puede quejar, y que tiene que ver, y en esto quiero ser bien claro en cuanto a la pertinencia, tiene que ver con la actividad del laboratorio o su resultado. Es decir, si consideramos, y me adelanto un poco a los hechos en cuanto al concepto del laboratorio, me adelanto y digo que lo que tiene que ver con el laboratorio es el muestreo, el ensayo y sus resultados, y que eso, como les comenté en un principio, tiene que ver con el producto, siendo el producto el informe, la persona o la organización que reclama, para que sea pertinente, tiene que reclamar en base a el muestreo, el ensayo o el resultado. Es decir, a la actividad del laboratorio. Cualquier otra cosa que sea, ¿cierto?, producto de un reclamo, puede implicar cualquier aspecto que ni siquiera puedo ser capaz de denominar, es decir, no sé a qué concepto o a qué proceso lo puedo atribuir. Pero una queja desde el punto de vista de esta norma tiene que ver con el muestreo, con el ensayo y con los resultados, ¿ya? Lo relevante es que este concepto de la queja y el reclamo está bien desarrollado en esta norma, ¿ya? Se le puso énfasis en el momento de su elaboración. Y aquí voy a apelar un poco a la historia y determinar que si ustedes comparan la versión 2017 con la versión 2005,
La versión 2005 también incluía el concepto de reclamo, pero hay una brecha gigante entre lo que se exigía respecto al reclamo en la versión 2005 y lo que se pide ahora en la versión 2017. En la versión 2017 hay todo un tema de tracking, es decir, hay un tema de seguimiento, de saber en qué está el reclamo, en dar respuesta al cliente en cualquier momento, y por sobre todo que independiente que el reclamo sea pertinente y que proceda como reclamo, y ya, ¿cierto?, lo vamos a desarrollar cuando lleguemos a ese punto, se espera una respuesta independiente del tenor que tenga. ¿Ya? O sea, la persona que reclama siempre debe ser respondida respecto a lo que reclamó. ¿Ya? Tiene que haber una respuesta. ¿Ya? Consulta, por favor. Bien. El siguiente concepto tiene que ver con la comparación interlaboratorio, ¿ya? Que es una organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre un ítem, ¿cierto? O una muestra que tiene que ver con ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo a una condición predeterminada. Es decir, primero que todo, la comparación interlaboratorio es una comparación, ¿cierto?, que se puede dar entre laboratorios, y por eso se llama interlaboratorio, pero el mismo concepto, y me paso al 3.4, se puede hacer dentro del laboratorio, y eso también pasa a denominarse intralaboratorio. El concepto es el mismo, solamente varía en que uno es entre laboratorios hacia el exterior, y el otro es intralaboratorio dentro del laboratorio. Y la acción tiene que ver con que yo organizo, ejecuto y evalúo esta comparación. Una comparación sobre una muestra o sobre muestras que son similares, representativas de una muestra mayor, ¿cierto? Y que ya el hecho de que hayan dos laboratorios ya pasa a ser un inter, en donde nos comparamos, ¿ya? Como dice condiciones predeterminadas, lo que se establece es que hayan procedimientos, mejor dicho, ¿cierto? Y que haya reglas de juego establecidas. Es decir, nos vamos a comparar bajo esta normativa técnica, esta es la característica de la muestra, estas son las condiciones ambientales, ¿cierto? Así se van a demostrar y determinar las unidades, ¿cierto?, en las cuales vamos a trabajar, lo más probable es que sea bajo el Sistema Internacional de Medida de Unidades, y los resultados se van a presentar de acuerdo a este formato. Hasta ahí hablamos de la comparación. ¿Qué viene ahora? Para hablar del proceso completo. ¿Y por qué lo establezco? Porque el INN lo coloca como un requisito. Es decir, si usted quiere estar acreditado como laboratorio de ensayo ante el INN, tiene que cumplir con el punto de comparación. Ahora lo que falta es la otra parte del proceso, que se denomina ensayo de aptitud, que es lo que usted ve más abajo, y que en el fondo es la evaluación del desempeño respecto al resultado. Es decir, primero los comparamos interlaboratorio, por ejemplo, y después este organizador que se ve acá, ¿cierto?, lo que hace es determinar el desempeño que tuvo el laboratorio respecto a la realización de los ensayos sobre esa muestra que podríamos llamar representativa. Entonces lo que pasa generalmente es que el organizador tiene un patrón, o una muestra patrón, que podemos denominar como una muestra de la cual ya se tienen los resultados y que son fiables, porque cumplen con también un modelo de calidad, y que uno adhiere como laboratorio a esa instancia de comparación pagando, ¿cierto?, un importe por participar, recibe la muestra, hace los ensayos, devuelve la muestra si aplica, y envía los resultados, y después este organizador lo que hace es comparar y nos rankea, y dice, de acuerdo al patrón, usted está en este punto, ¿cierto?, de la curva, y si está fuera de esta curva, si está fuera de estos parámetros, usted está fuera, ¿cierto?, de lo que se podría llamar la normalidad de los resultados, y eso implica un mal desempeño. ¿Ya? Eso y otros elementos que pueden salir como desviaciones de esta comparación son no conformidades que pueden derivar en que no haya cumplimiento normativo,
no haya cumplimiento del punto de vista de acreditación, porque la comparación interlaboratorio y el ensayo de aptitud es un requisito para estar acreditado, de hecho hay una condición para eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay laboratorios, ¿cierto? Y aquí ustedes me pueden, ¿cierto? Me lo pueden ratificar o me lo pueden contrarrestar de acuerdo a su experiencia, pero que hay laboratorios que cumplen con el requisito de compararse, pero que si después le preguntamos a ese laboratorio, a ver, ¿qué es lo que dice el informe? ¿O qué hiciste con la información del informe? Muchas veces está guardado y no tienen idea, ¿ya? Es decir, con esto quiero decir que en algunas ocasiones hay laboratorios, que supongo que no es el de ustedes, no hacen uso de la información del informe de comparación. Entonces nos encontramos con situaciones que dice, el laboratorio no sabe usar la unidad de medida. Es decir, en vez de colocar metro, coloca MTS. No sabe colocar, cuando es kilogramos, que es kg, coloca kgs. Entonces, toda esa variación que puede colocar, ¿cierto? Que puede haber en las unidades, que estoy colocando un ejemplo, ¿cierto? Hace en el fondo que estemos denominando otra cosa. No el parámetro de kilogramos, ¿cierto? El parámetro de metro que queremos identificar. Cosas tan básicas como esa es la que vamos a encontrar en un informe de comparación, como también estar fuera de la curva, ¿cierto? Normal, lo que implica que estamos haciendo cualquier cosa menos el ensayo que nos están pidiendo, y también el hecho de que nos dan ciertas recomendaciones diciendo a su personal le falta capacitación en uso, por ejemplo, de los decimales. Recuerden que la norma técnica indica con cuántos decimales hay que expresar un resultado, en la mayoría de los casos. Entonces nosotros después expresamos de otra forma. Y eso tiene que ver con el uso de la resolución del equipo, por ejemplo. Por lo tanto, todo eso que yo les comento puede salir en un informe de comparación interlaboratorio. Por lo tanto, es algo que hay que tener en consideración, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna experiencia respecto a las comparaciones interlaboratorio y el ensayo de aptitud que nos pueda comentar? Parece que no, profesor. Parece que no, ya, pero no importa. No, por mi parte, nada. Ok, ya, ojalá que les sirva lo que les comento cuando se vean enfrentados, ¿cierto?, a una situación como esa respecto al interlaboratorio. Bien, el siguiente concepto es ya propiamente tal, el de laboratorio, que en este caso la norma, como les digo, lo incorpora en esta versión, porque la versión anterior no incorpora el concepto de laboratorio, y lo que sabemos, y por qué nos sirve, porque en el desarrollo de la norma que viene ahora y que nos va a tener, ¿cierto?, pendiente hasta la última clase, va a incorporar el concepto de actividad de laboratorio, que es lo que usted ve acá. O sea, la norma va a decir actividad de laboratorio, actividad de laboratorio, actividad de laboratorio, y tenemos que saber lo que es la actividad de laboratorio. Por lo tanto, un laboratorio es un organismo que realiza una o más de las siguientes actividades: ensayo, calibración o muestreo, que posteriormente se traduce ese muestreo en una muestra que ingresa al laboratorio y que se ensaya. Por lo tanto, bajo este concepto y este contexto de la 17025, la actividad de laboratorio va a ser, como ya les comenté, el muestreo, el ensayo, ¿cierto? Y en el caso del laboratorio de calibración, la calibración. ¿Ya? Bien. Acá la norma, ¿cierto?, incorpora un esquema que tiene que ver con el alcance, ¿qué quiere decir el alcance? A lo que se dedica el laboratorio, que son los ensayos, pero además los procesos que también involucra, además del ensayo o la actividad técnica. Entonces, en este momento,
en este momento la norma nos entrega luces respecto a una posible representación esquemática de los procesos operacionales de un laboratorio. Entonces, como bien dice acá el esquema, y esto es un extracto de la norma, que ustedes lo pueden ver directamente en su copia de norma, esto se refiere básicamente al proceso operacional. Si usted me dice, mire, nosotros tenemos un laboratorio donde tenemos actividades de gestión, perfecto, ok. Nosotros tenemos un laboratorio donde tenemos actividades operativas, perdón, de apoyo, procesos de apoyo. Por ejemplo, acá no vemos facturación, aquí no vemos cobranza en este esquema, no vemos administración, no vemos contratación, no vemos selección de personal, no vemos capacitación. Ok, son procesos de apoyo que no están acá. También, usted me puede decir, mire, nosotros tenemos marketing, tenemos gestión de riesgo, tenemos planificación estratégica en el laboratorio, y no está acá, porque son procesos estratégicos. Lo que la norma nos indica son procesos operativos, ¿ya? El resto lo colocamos nosotros como laboratorio, y eso conforma el mapa de proceso, el alcance que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta representación esquemática es bastante significativa, primero porque nos muestra, por un lado, el ítem, ¿ya? El ítem. Y el ítem es la muestra, ¿ya? El ítem es la muestra. Entonces, por un carril vamos a tener la muestra que va a avanzar de izquierda a derecha, ¿cierto? Pasando por distintos procesos. Va a haber una interfaz que se ve aquí, que es decir, una unión que genera información, y se va a unir con otro carril que está aquí abajo, que comienza con una simbología que representa un documento o una información documentada y que vendría siendo una solicitud. Entonces la pregunta es, ¿solicitud de qué? Solicitud de muestra, solicitud de ensayo, ¿cierto? Y que ingresa a este proceso, o a estos procesos, saliendo acá en este punto otro informe, perdón, otro documento que ya viene a ser el informe de los resultados. Entonces, de manera resumida, ingresa la muestra, aparece la muestra en el lado derecho, pero vean la particularidad que tiene esto. La muestra o el ítem está representado de manera punteada. ¿Qué significa esto? Primero, que la muestra se ensayó, es decir, no tiene la misma condición que aquí en la parte izquierda. Y segundo, que la muestra no es del laboratorio. La muestra es del cliente. Ahora, el derecho que tiene el cliente respecto a la muestra perfectamente y se considera dentro de la norma como un aspecto de cooperación con el cliente, es que si el cliente pide la muestra de vuelta, yo tengo que ser capaz de devolvérsela, ¿ya? Por el motivo que el cliente quiera, puede ser para verificación. Por ejemplo, a mí me tocó muchas veces que me pidieran de vuelta los testigos de pavimento, porque recuerden que uno de los aspectos a considerar dentro de la calidad del pavimento es sacar un testigo y medir el espesor. Entonces, cuando informábamos, ¿cierto? El cliente me decía, oye, mándame de vuelta los testigos. Porque generalmente lo que se medía era densidad del testigo, densidad, perdón, del hormigón en el testigo y espesor, ¿cierto?, de el pavimento. Entonces el cliente me decía, devuélveme los testigos, y ese testigo no estaba destruido en el fondo. Entonces podía hacerlo perfectamente. Pero hay ensayos, como ustedes bien saben, que son destructivos, que es la mayoría, donde no puedo devolver la muestra. Bueno, en ese caso, no aplicaría esto. Pero en el fondo el modelo, ¿qué es lo que dice? Recuerden que esto es de una norma de laboratorio genérica, que la muestra ensayada es del cliente y me la puede pedir, por ejemplo, para verificación. Por lo tanto, la muestra está acá presentada de manera punteada. Profe, consulta. Dígame. ¿Tiene algún plazo para poder retirar la muestra, no? No, nada, nada. Es un tema como le digo, es un tema de cooperación con el cliente. Es decir,
Mire, hay dos, me voy a adelantar un poco a la norma, pero seguramente usted conoce el concepto. La cooperación considera dos aspectos con el cliente, ¿ya? Considera primero que usted le puede, o sea, que el cliente si le pide la muestra de vuelta, usted no tendría por qué negarse a no ser que la condición de la muestra no lo permita, ¿ya? Eso es lo primero. Y segundo, la cooperación puede involucrar el que el cliente concurra, perdón, al laboratorio a presenciar su ensayo. Es decir, si el cliente le dice, mire, yo quiero ver cómo usted me ensaya los hormigones, quiero ver la prensa, quiero ver cómo coloca la probeta, ¿cierto? La probeta cilíndrica, quiero ver cómo mide la probeta y cómo carga y cómo lee, ¿cierto? En la máquina, usted no tendría por qué. Digo, no lo pueden obligar, pero como le digo, es un aspecto de cooperación. No tendría por qué negarse. Siempre y cuando, y aquí viene la salvedad, que se resguarde la confidencialidad de la información. Por lo tanto, el cliente solamente debería o debe presenciar los informes que tienen que ver con sus muestras. Entonces, como le digo, no hay un plazo. Es netamente aspecto de cooperación. ¿Ya? Entonces, en el fondo, usted se pone de acuerdo con el cliente. Vale, Bien. profe, gracias. Vale, gracias. Entonces, tenemos la muestra que pasa un proceso de izquierda a derecha, donde la muestra al final se entrega, ¿cierto? Se tiene una muestra ensayada, destruida o no destruida, no pertenece al laboratorio, pertenece al cliente, pero aquí lo relevante es que ustedes ven aquí subcláusula, ven números, ¿cierto? Estos números representan la cláusula número 7 de la norma. La norma va de cláusula 4 a cláusula 8, que la vamos a estudiar obviamente a medida que vayamos avanzando. Pero como estamos viendo el esquema, nos tenemos que enfocar en que la cláusula 7 es la cláusula de operación. Es decir, los ensayos, el muestreo, los informes, ¿cierto? Y todo el aseguramiento de calidad que esto involucre. O el aseguramiento de validez, como le llama ahora la versión nueva de la norma. Ya, pero en el fondo es lo mismo. Entonces aquí lo que vemos, como estamos hablando de la representación esquemática de los procesos operativos, vemos la operación y cada proceso, ¿cierto?, que aquí está referenciado, está condicionado a una subcláusula normativa. ¿Ya? Eso es muy relevante. Entonces, a medida que vayamos conociendo la norma, vamos a ir viendo que cada elemento está asociado a un punto normativo y ustedes lo van a poder identificar, ¿cierto?, con el tiempo, y van a poder ya en algún momento saber y tener en su mente, oye, esto que estamos hablando, que tiene que ver con el muestreo, como dice acá, tiene que ver con el punto 7.3 de la norma. ¿Ya? Entonces, partimos la parte superior, donde el primer punto que aparece, ¿cierto?, tiene que ver con, en este caso, veamos primero la parte inferior. La solicitud de muestreo, un documento. Después vamos a ver qué característica tiene, ¿ya? Que puede involucrar el muestreo y puede involucrar el ensayo. Por eso hablamos de una solicitud, un documento. Ese documento, ¿cierto?, ingresa al proceso y lo primero, cuando llega la solicitud, que puede ser perfectamente un correo, ¿ya? Y aquí yo voy a estar hablando de registros válidos que la norma establece. ¿Por qué digo registro? Porque en distintos puntos normativos, que en la mayoría, la norma dice deje registro o genere un registro de esta acción. Bueno, la solicitud, que puede, como les digo, ser un correo electrónico de parte del cliente, es un registro válido, ¿ya? Para el proceso. Es un registro válido. Por lo tanto, ingresa esa solicitud o llega al correo electrónico, llega al correo, perdón, y lo primero que hacemos es revisar, como bien dice acá, y ese es el punto 7.1, revisamos que lo que nos estén pidiendo, después vamos a mirar detalles de esto, solamente lo vamos a mirar de una manera superficial para que entendamos el concepto del esquema. Lo que nos están pidiendo, nosotros podemos hacerlo como laboratorio. Eso es lo primero que hay que preguntarse. Es decir, el cliente me pide un servicio y yo instantáneamente le digo sí. Pero el problema es que si no tengo el conocimiento en cuanto a lo que está ocurriendo, es decir, al contexto,
no tengo la información suficiente, yo puedo estar diciendo que sí cuando es no. Entonces al final se me genera un problema gigante, porque si yo le digo que sí al cliente, el cliente obviamente se va a programar, va a proyectar ciertos resultados, va a proyectar trabajos posteriores, movimiento de cierto de maquinaria, movimiento personal, y yo quizás no voy a tener los resultados listos, por solamente haberle dicho que sí. Entonces, por eso, ¿cierto? La norma dice, a ver, para un poco y ante un requerimiento del cliente, pregúntese si lo puede hacer. ¿Ya? Y esa pregunta y esa respuesta es la que se aborda en el punto 7.1. Cuando ya tenemos resuelto eso y podemos decir que podemos hacer lo que el cliente nos pide, lo que hacemos es seleccionar el método de ensayo o el método de muestreo, verificar si el método nosotros somos capaces de ejecutarlo y determinar si el método está validado o hay que validarlo. Entonces, la pregunta, bueno, primero que todo, eso se ve en el punto 7.2 de la norma, por eso vamos, ¿cierto?, en secuencia respecto a cómo se aborda el punto normativo. Esto, insisto, estoy solamente analizando el esquema, no es que vaya al detalle del requisito, porque el detalle del requisito y con todo lo que involucra las acciones y los registros, ¿cierto? Y cuando yo le muestre algunos registros que son como ejemplo, es cuando veamos el requisito en la norma propiamente tal. ¿Ya? Aquí solamente estamos contextualizando el esquema. Entonces tenemos, ¿cierto?, la revisión y la determinación de que podemos ejecutar, ¿cierto?, las actividades, y posteriormente seleccionamos el método, verificamos, ¿cierto?, el método y validamos el método. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Entonces, el cómo tiene que ver dependiendo del tipo de laboratorio que somos. Porque hay laboratorios donde la selección del método donde se va a aplicar al ensayo está definido legalmente. ¿Ya? Hay laboratorios donde la selección del método la determina el cliente. El cliente dice, quiero que me haga el ensayo con este método. Hay laboratorios, ¿cierto?, en donde se especifica, ¿cierto?, se especifica que el método está dado por un convenio, como en el caso del INN, ¿cierto?, y los laboratorios de ensayo materiales. Hola Franco, le estoy respondiendo a su WhatsApp, perdón, a su mensaje que se conectó recién. Como le comenté, la clase está grabada, así que si se perdió, obviamente se perdió algún elemento, alguna parte de la clase, perdón, mañana mismo usted la va a poder revisar. ¿Ya? Estamos solamente introduciéndonos recién en los temas. Y hay laboratorios, ¿cierto?, como los del INN, perdón, los que están acreditados con INN, que en el fondo los métodos están dados por convenio. Entonces hay una acreditación que es pública, y si el cliente, ¿cierto?, quiere que su ensayo y su resultado esté enmarcado, ¿cierto?, dentro de este convenio, y que aparezca con un logo INN y con un número de acreditación, el cliente va a tener que, ¿cierto?, pedir la granulometría de suelo, de acuerdo al manual de carretera, y la granulometría de árido, de acuerdo a una norma chilena, por ejemplo. O, no sé, por CBR, de acuerdo a la norma 1852 del año 81, por ejemplo. Entonces, si él quiere otra cosa, ya no va a pertenecer a ese convenio. Entonces, en el fondo, la selección del método depende de lo que el cliente necesita y depende de lo que el laboratorio tenga como alcance acreditado o alcance aprobado o alcance, ¿cierto?, autorizado. ¿Ya? Eso
correspondientes, ¿cierto?, a lo que es la selección. Ahora, verificación del método involucra el poder demostrar que el laboratorio puede ejecutar el ensayo, ¿ya? Y la verificación del método es algo dinámico, no es algo estático, es decir, yo verifico el método hoy día y no significa que lo dejo ahí guardado y no lo vuelvo a verificar nunca más. El método se va a verificar nuevamente cuando la norma cambie, por ejemplo. Si la norma, por ejemplo, del Proctor cambia, vamos a tener que comprar la norma, implementar la normativa, ¿cierto? Implementar las nuevas disposiciones y vamos a tener que verificar que podemos y somos capaces de implementar ese ensayo. Y obviamente cuando tengamos verificado el método, vamos seguramente a solicitar la acreditación con el INN. ¿Ya? Entonces, eso involucra la verificación del método. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener, ¿cierto?, considerado permanentemente? Que la verificación del método involucra el cambio de normativa, involucra un cambio de equipamiento, involucra el cambio de personal. Por ejemplo, si usted renueva personal o gente que renuncia, o hay cambio de, ¿cierto?, de persona y llegaron nuevos laboratoristas, por ejemplo, por el caso del laboratorista, y llegaron nuevos laboratoristas, por mucho que el laboratorista venga de otros laboratorios y que sea muy competente, yo tengo que verificar el método con ese laboratorista. Por mucho, ¿cierto?, que yo me haya comprado una gata CBR con un anillo nuevo y lo traigo al laboratorio, ¿cierto?, yo tengo que verificar que con esa gata soy capaz de hacer el ensayo. Y con ese anillo. Entonces, en el fondo, la verificación del método es dinámico. Hay factores que van cambiando y hace que yo deba verificar que soy capaz permanentemente de, en este caso, hacer el ensayo. Por ejemplo, un equipo que sufrió un desperfecto, ¿cierto?, tiene un defecto y sufrió un desperfecto, ¿cierto?, está con problemas, yo lo segrego, lo mando, ¿cierto?, a reparación, y cuando vuelve, yo tengo que en el fondo determinar si el equipo está funcionando bien y si el método sigue funcionando con ese equipamiento. Entonces, en el fondo tengo que verificar el método. Y también hay un aspecto muy importante de cuándo voy a verificar el método, y que muchas veces los laboratorios no lo hacen y caen en no conformidad, y es cuando el ensayo no lo hacen con mucha frecuencia. Por ejemplo, asumo que el ensayo Proctor, la granulometría, los límites de Atterberg, la gravedad específica o el peso específico, el CBR, la cubicidad de partícula, ¿cierto?, el ensayo de desgaste de Los Ángeles, para un análisis de suelo, eso asumo que en general se hace de manera permanente. Es decir, con harta frecuencia. ¿Me pueden comentar si es así, por favor? Sí. Así es. Ahora, ¿qué pasa con el ensayo de equivalente de arena, coeficiente volumétrico medio, por ejemplo? ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con el Marshall en el caso de los asfaltos? Todo ese tipo de ensayos que son parte de una acreditación, perdón, se me cayó una caja, que son parte de la acreditación, puede ser que no sean o no tengan una frecuencia, ¿cierto?, comparable a los ensayos de suelo en cuanto a la cantidad de veces que se ejecutan. Entonces podemos decir que son ensayos, ¿cierto?, de poca frecuencia de realización. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, tenemos que hablar de verificar el método, para estar al día respecto a el demostrar que lo estamos haciendo de buena forma o que lo estamos haciendo como la norma lo establece. ¿Ya?
Entonces ahí hay otra instancia, cuando el ensayo es de poca frecuencia, ahí tenemos otra instancia de verificación del método. Pregunta hasta acá, por favor. Nada por mi parte, profe. Clarito. Ya. Y tenemos lo que es la validación del método. Lo que es la validación del método en cuanto a, ¿cierto? Determinar que ese método es el que cumple con la expectativa tanto de la normativa como del cliente, ¿ya? Y en ese caso, vean ustedes que está con línea punteada. ¿Por qué? Porque la validación del método puede ser efectuada de manera externa, ¿ya? Como también un ensayo. Vean acá, también está como punteado de manera, perdón, está punteado en la muestra. Y vean aquí el muestreo. Es decir, dijimos que respecto a la muestra, ¿cierto? Está con línea punteada porque está ensayada. Segundo, ¿cierto? El cliente la puede solicitar de vuelta, es decir, es del cliente. Y tercero, porque la muestra también usted la puede llevar a otro laboratorio y pedir que la ensaye, porque, por ejemplo, en el laboratorio por algún motivo no la puede ensayar. Por lo tanto, el ensayo también lo puede hacer un tercero. Como también puede hacerlo un tercero la validación del método. Y eso es lo que ocurre con lo que es la norma chilena. Eso ocurre con la norma chilena, o la norma chilena, la norma CTM, ¿cierto? Las normas del manual de carretera, que en el fondo, cuando usted tiene que hacer, se acredita, ¿cierto? Y ejecutar el ensayo producto, el límite, CBR, ¿cierto? La geometría, usted lo que hace es adherir a la norma. En el caso de la densidad máxima y mínima, una norma CTM, en el caso de la norma de la agrometría, una norma de manual de carretera, en el caso del producto, una norma chilena. Pero usted no vuelve a validar eso. Usted lo da por, lo asume y dice, sí, yo utilizo esta norma que ya está, ¿cierto?, validada, el método, que ya está validado en esta normativa, y lo utilizo, ¿cierto?, para mis ensayos y con el cual el INN me acredita, por ejemplo. Entonces, en el fondo, la validación del método la hizo otro organismo, y por eso aparece en línea punteada. Ahora, usted puede validar métodos perfectamente, lo vamos a ver en su momento. Y hay laboratorios que validan permanentemente sus métodos. Pero en el caso del laboratorio de ensayo de materiales, se adhiere, ¿cierto? Se adhiere a lo que es la normativa. La normativa. Hacemos, por favor, un alto de 5 minutos. Voy a aprovechar de recoger la caja que se me cayó y volvemos, ¿cierto?, con la última parte de la clase de hoy. Perfecto, profesor.
Bien. Vamos a revisar esta última parte. Bueno, y una vez que ya tenemos, ¿cierto?, lo que es la selección, la verificación y la validación, que como les comentaba podía ser algo, una acción externa o interna, que en el caso de los laboratorios de materiales es externa, viene lo que es el muestreo en esta zona, acá, que corresponde al punto 7.3. El muestreo lo realiza, ¿cierto?, el cliente, el laboratorio, y existen laboratorios también en donde el muestreo es realizado por muestreadores, es decir, organizaciones que solamente se dedican a muestrear. Por ende, también hay laboratorios que no muestrean y que solamente ensayan. En el caso de los laboratorios de ensayo de materiales, ¿cierto?, muestrean y ensayan. Ya, por eso, acá el muestreo está indicado como con línea punteada. Porque en el fondo también puede ser realizado por un externo. Después de que se realiza el muestreo, independiente, ¿cierto?, de la normativa, independiente de lo que es el aspecto técnico asociado al muestreo, lo que se hace, ¿cierto?, es lo que es la preparación, en este caso, la preparación de la muestra, la realización del ensayo y la liberación de la muestra. Pero esto está considerado como lo que indica el punto 7.4 de la norma, que es la manipulación de la muestra de ensayo dentro del laboratorio. ¿Ya? La manipulación de la muestra dentro del laboratorio. Por lo tanto, vemos acá, ¿cierto?, que una vez que muestreamos, esta manipulación de la muestra involucra que el laboratorio prepara la muestra para ensayo, colocándola en cámara húmeda, ¿cierto?, colocándolo en un lugar de acopio, colocándolo en una zona de secado, y posteriormente se realiza el ensayo de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las condiciones, ¿cierto?, que establece la normativa, ¿ya? Que establece la normativa. Y posteriormente, una vez que se ensaya, se libera la muestra en base a esta condición, ¿ya? Una condición de muestra ensayada y una condición de que la muestra podría llegar al cliente si el cliente la llegase a solicitar. Una vez que ya se considera, ¿cierto?, estos aspectos asociados a la manipulación de la muestra, se produce, ¿cierto?, la interfaz de información, ¿cierto?, entre estas zonas de manipulación de la muestra y las zonas de tratamiento de la solicitud y de los resultados que derivan de estas zonas, ¿cierto?, como ustedes ven acá, de realización del ensayo. Y por eso acá se habla de una zona biunívoca, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que va generando información para las dos partes entre los registros técnicos derivados del ensayo y el control de gestión en base a la información. Recuerden que, y aquí se los puedo adelantar, ¿cierto?, para que ustedes vayan teniendo ya la información y que después vamos a ir revisando y recordando, es que el registro técnico tiene una particularidad, ¿ya? No todos los registros son considerados como registro técnico. El registro técnico, ¿cierto?, podemos ejemplificar una ficha de ensayo que se llena, ¿cierto?, y que alguien se hace responsable porque firma. Tiene fecha, tiene identificación de lo que se hizo como ensayo, tiene la identificación de los parámetros ambientales, si es que aplica, y todo lo que permite, ¿cierto?, informar
sobre el resultado del ensayo. Y también, ¿cierto?, involucra la identificación de la persona que hizo el ensayo, involucra el equipamiento utilizado, y por otro lado, podemos considerar también un registro técnico, el informe de resultado. El informe de resultado. Y en ese caso, ¿cierto?, ambos como registro técnico, ¿cierto?, debe cumplir la particularidad de que ese registro es reproducible. ¿Ya? Reproducible. Esa es la característica que tiene el registro técnico, que es reproducible. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, lo que está establecido en el registro, yo puedo volver a acudir como información y puedo juntar los antecedentes y puedo rehacer la actividad. Eso es lo que significa reproducir. Entonces, la característica que tiene que tener el registro ensayo, que es un registro técnico, es que lo que está indicado, ¿cierto?, yo lo puedo volver a reproducir. Entonces tiene que tener, y ahí viene el trabajo del laboratorio, en generar registros bajo esta condición. ¿Y esto qué implica? Que yo debo ser capaz, ¿cierto?, de volver a generar esa condición. Entonces, si estoy hablando de un informe de ensayo en donde se me entregan parámetros de resistencia de hormigón, ¿cierto?, en base a un cilindro, que fue ensayado a la compresión, si yo quiero reproducir ese ensayo, díganme ustedes, ¿qué parámetros debo conocer si yo tengo un informe y dijéramos, volvamos hacia atrás, veamos, tomemos todos los antecedentes y volvamos a ejecutar este ensayo que está informado en este informe? ¿Qué información deberíamos tener para poder reproducir la escena en el fondo? ¿Qué se le ocurre? Cuéntenme. ¿Qué deberíamos ser capaces de tener como información en el informe, si yo considero que el informe técnico, el informe de ensayo es un registro técnico y puedo ser capaz de reproducir? Estoy poniendo el ejemplo de un ensayo de hormigón a la compresión. El tipo de material. El tipo de hormigón, ¿no? Ya, la información asociada al tipo hormigón, las características del hormigón, ¿cierto? Pero en el fondo, las características del hormigón para poder saber, ¿cierto?, a qué probeta se corresponde. También voy a necesitar saber quién hizo el ensayo. ¿Elemento hormigonado? Pero eso es básicamente para llenar el informe. Yo estoy hablando de si yo tengo un informe de resultados para poder ejecutar nuevamente el ensayo bajo las mismas condiciones, porque estamos hablando de una condición de reproducibilidad. Entonces, en el fondo, si yo tengo un registro que es técnico, que es un informe, y ustedes hagan cuenta, ¿cierto?, imaginen sus tipos de informes. Usted dice, bueno, si yo aquí estoy informando un resultado de un hormigón, ¿cierto?, con tanta resistencia, si yo quiero reproducir esto y volver hacia atrás, yo debería poder saber, primero, ¿quién hizo el ensayo? Debería saber cuándo se hizo, bajo qué condiciones ambientales se hizo, qué equipamiento se utilizó, qué método se utilizó. Por lo tanto, si yo conozco esa información, porque está plasmada en el informe, o en su defecto en el informe, más todos los registros que acompañan el informe, porque para poder elaborar un informe de resultados tengo que tener una serie de registros que lo sustentan. Entonces, si yo tengo ese informe, más todos los registros que sustentan, yo podría saber que este ensayo, que usted me está entregando los resultados hoy día, 28 días, lo muestreó tal persona, en tal molde. El molde estaba verificado, ¿cierto?, con tal pie de metro. El pie de metro estaba calibrado en tal laboratorio. La persona que muestreó estaba capacitada, y aquí están los registros de capacitación. El que muestreó era un laboratorista, aquí está el carnet de laboratorista.
Posteriormente, ¿cierto?, tomó la temperatura del hormigón con este termómetro. Ese termómetro estaba verificado, estaba calibrado. Y así sucesivamente. ¿En qué prensa se ensayó la compresión? Si esa prensa estaba calibrada y qué laboratorio la calibró. Si se aplicó la incertidumbre y en los errores asociados al certificado de calibración. Si el certificado de calibración tenía, ¿cierto?, corrección asociada a la curva y si se aplicaron las correcciones. Si, ¿cierto?, se ocupó el refrentado de la probeta o se aplicó un rectificado, ¿cierto?, con máquina. Y así con todos los elementos que permiten reproducir el ensayo. Si yo tengo esa información, ¿cierto?, en el informe de resultado y en todos los registros que acompañan ese certificado, ese informe, perdón, yo puedo decir que ese informe es un registro técnico. Si no tengo esa condición, yo en el fondo caigo en no conformidad. Porque una condición del registro técnico, lo vamos a ver más adelante en la norma, es que sea reproducible. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración al momento de auditarse internamente y se pregunten si sus registros de ensayo y el informe de resultados efectivamente están cumpliendo con la condición de registro técnico. Eso respecto al 7.5, ¿ya? Entonces se genera, ¿cierto?, esta interfaz entre la realización del ensayo y todos los aspectos que tienen que ver con la solicitud y posteriormente el informe. El 7.6 tiene que ver con la evaluación de la incertidumbre, que yo les pregunto, ¿qué me pueden decir respecto a la incertidumbre? ¿Para qué se estima? ¿Para qué se calcula? ¿Qué me pueden comentar, por favor? Bueno, la incertidumbre es un parámetro que se asocia a las mediciones, lo vamos a ver en su momento, ¿ya? No me interesa ahora ver el concepto, ¿cierto?, porque lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, pero lo que me interesa y por qué está acá dentro de lo que es el esquema operacional, es que la incertidumbre permite que las mediciones que hagamos, las hagamos de manera completa. Porque la medición que usted hace, ¿cierto?, de un parámetro, si yo no aplico los errores que tienen que ver con la técnica de medir, ¿cierto?, y todos los agentes ambientales y agentes que tienen que ver con la propia acción de medir y la persona que mide, la persona que ocupa el equipo, las condiciones ambientales y el método, todo eso que me genera la variabilidad, y eso implica que todas las mediciones son diferentes, aunque sean muy parecidas, pero son diferentes. Lo que hace la incertidumbre es agregarme un parámetro, ¿cierto?, en donde indica que la medición está completa porque hay factores que yo no considero al medir, ¿cierto?, en base a elementos que pueden influir en la medición. Entonces, en el fondo, para decirlo de manera simple, la incertidumbre lo que hace es colocar un más menos, ¿cierto?, un parámetro, por eso un más menos. Y dice, bueno, si yo estoy midiendo con un pie de metro y estoy midiendo el largo que tiene una viga, ¿cierto?, para la flexotracción, esta viga, ¿cierto?, mide 45 centímetros más menos 2 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que desde el punto de vista de la medición, ¿cierto?, de la medición, que es lo que ustedes están informando como laboratorio, la viga de 45 centímetros podría medir 47 o podría medir 43. ¿Ya? Eso desde el punto de vista de la longitud. Entonces, en el fondo, la incertidumbre la utilizan cuando nos conviene, y cuando, mejor dicho, le conviene al cliente, porque si estamos midiendo, ¿cierto?, estamos definiendo parámetros, en donde yo digo la longitud de una viga 45 más menos 2, o sea, puede ser 47 o puede ser 43, quizá el punto de vista de lo que es una viga en un laboratorio de construcción no es tanto. No es tan influyente y no me interesa informarlo
y al cliente menos le interesa. Si yo midiera la incertidumbre de una balanza que se ocupa en una feria donde se venden frutas, y midiera la incertidumbre de la balanza que pesa las manzanas, y digo, esto es 1 kilo de manzana que corresponden a 4 manzanas, y quiero medir incertidumbre, y digo, bueno, esto vendría siendo como 4 manzanas y media, entonces le faltaría colocar media manzana para que en el fondo el kilo esté completo, o estás colocando media manzana de más, te estás pasando en medio kilo, también podríamos decir que no tiene ninguna relevancia calcular la incertidumbre. Nada. Pero si estamos hablando de un laboratorio que procesa oro, 1 gramo es mucho. Entonces, tanto al comprador de oro como al vendedor de oro le va a importar esos gramos o miligramos, ¿cierto?, de oro, y ahí sí que le va a importar la incertidumbre, porque va a ser distinto que le digan, mire, lo que usted está midiendo acá, lo que está pesando es 1 gramo de oro más o menos tantos miligramos, porque esos tantos miligramos de más o tantos miligramos de menos a alguien le va a afectar. Por eso ahí ustedes pueden ver la diferencia que hay en la determinación del parámetro asociado a la incertidumbre y cómo influye los resultados. Pero desde el punto de vista del laboratorio en sí, la incertidumbre hay que calcularla. Ahora, se informa o no se informa depende del cliente. Pero lo coloca la norma acá porque hay que calcularla, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en su momento. El siguiente punto tiene que ver con el aseguramiento de la validez de los resultados. Y en el fondo el aseguramiento de la validez de los resultados lo que hace es determinar un control de calidad de los ensayos que hacemos. Acá no estamos poniendo en cuestión el resultado, porque el resultado en el fondo lo que hace el laboratorio es presentárselo al cliente, y el cliente lo recibe y ve si le sirve o no le sirve. No es el laboratorio el que le dice, oye, esto es lo que tú necesitas. En el fondo lo que dice el laboratorio es, tú me pasaste una muestra, hay un método, ¿cierto?, definido para hacer el ensayo, yo soy competente, tengo todos los elementos para hacerlo, y en base a eso yo te entrego un resultado, aquí está. Tú ves si te sirve o no te sirve. Eso en el fondo, en simple, es lo que hacemos. Lo que hacemos desde el punto de vista del aseguramiento de calidad es decir, oye, ¿estamos haciendo bien nuestros propios ensayos? ¿Estamos seguros que lo estamos haciendo bien? ¿Por qué no aplicamos técnicas de control de calidad interno y determinamos si lo estamos haciendo bien? Porque si lo estamos haciendo bien, lo más probable es que lo estamos haciendo bien, o sea, si lo estamos haciendo bien internamente, lo más probable es que lo estemos haciendo bien para el cliente. Entonces mejor asegurémonos primero y aplicamos las técnicas que la norma nos dice. Entonces, desde el punto de vista del soporte, como dice acá, ¿cierto?, para lo que, desde el punto de vista de la operación, para lo que es la realización de los ensayos, ¿cierto?, hacemos una acción de aseguramiento de control de calidad del ensayo para estar claros y seguros que lo estamos haciendo bien. Y aplicamos las técnicas que la norma nos dice. Todo esto en conjunto, la información que se va generando, nos hace poder reproducir el informe de resultados, que tiene una serie de parámetros mínimos, adicionales y optativos. Es decir, el informe de resultados, como ustedes lo conocen, tiene elementos que siempre van a ir en el informe, tiene elementos que podrían ir porque son optativos, y tiene elementos que puede ser que nunca los pidan, pero que están ahí disponibles para incorporarlo, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que hace? Salir un informe de resultados, que es un documento oficial, que es el que le llega al cliente, ¿cierto?, como producto del laboratorio. Ahora, ya vimos, ¿cierto?, que tenemos una muestra ensayada y tenemos un informe emitido. Esto le puede llegar al cliente de vuelta si está en condiciones, y esto es lo que le llega al cliente como producto en el fondo. Ahora, perdón, hay elementos dentro de este esquema que lo que hacen es dar soporte y condicionar a toda la operación, porque la operación está acá, ¿ya? Como por ejemplo el 7.9, que tiene que ver con los reclamos y las quejas. Vean ustedes que involucra todo el proceso, acá.
Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que como lo vimos hace un rato al comenzar la clase, la queja o reclamo, para que sea pertinente, tiene que ser en base a lo que se establece en las actividades del laboratorio, es decir, al muestreo, al ensayo o a su resultado. No creo que haya un cliente que se vaya a quejar por el aseguramiento de validez, porque este es un aspecto interno. Indirectamente sí se va a estar quejando, porque si el informe, lo que está informando son, ¿cierto?, cosas que no corresponden, es porque seguramente falló el aseguramiento de validez. ¿Ya? Por lo tanto, indirectamente sí se va a estar quejando del aseguramiento de validez, pero no va a llegar, lo más probable, el cliente diciendo su aseguramiento de calidad falló y me quejo por eso, por ende me entregó resultados que no corresponden, sino que el cliente se va a quejar por el muestreo, se va a quejar por el ensayo y sus resultados que están plasmados en el informe. Entonces, pero en el fondo involucra todo el proceso porque, y aquí viene lo relevante, la queja puede provenir de un cliente interno como de un cliente externo, es decir, abarca todos los procesos porque perfectamente, como hablamos de procesos, la queja puede venir, ¿cierto?, en el aseguramiento de validez, que es un proceso interno, porque la toma de muestra estuvo mal hecha, porque la preparación de la muestra estuvo mal hecha, o porque sencillamente el ensayo estuvo mal hecho. Entonces la queja viene de manera interna, es decir, la queja afecta, ¿cierto?, o es una instancia que afecta al laboratorio, producto de las acciones ya sean internas o hacia el exterior al cliente, y que el cliente recibe y no le parece y se queja. Entonces es importante saber eso, que los clientes pueden ser internos o los clientes pueden ser externos. ¿Por qué? Porque hablamos de procesos, y cada una de estas cajitas que ustedes ven acá es un proceso. Y como es un proceso, tienen un dueño o un responsable. Y ese dueño de proceso es el que responde por su proceso. Por lo tanto, si el aseguramiento de validez nos arroja que el ensayo estuvo mal hecho, ¿cierto?, hay que investigar, porque eso pide la norma, si el problema estuvo en el muestreo, el problema estuvo en la preparación de muestra, el problema estuvo en el ensayo, o perfectamente el problema puede haber estado en la emisión de los registros. Bueno, esas son quejas que provienen de clientes internos de un proceso respecto a otro. ¿Ya? Y otro aspecto, y con esto termino, es que también tenemos dos elementos que vamos a revisar mañana para completar lo que es este esquema, que tiene que ver con el trabajo no conforme en el punto 7.10 y el control de datos y gestión de la información en el punto 7.11. Y eso lo revisamos mañana, porque si no vamos a quedar, ¿cierto?, hasta la mitad. Partimos la clase de mañana revisando estos dos puntos y ya le damos, ¿cierto?, liberamos este esquema y seguimos adelante con la norma. Consultas, dudas, por favor. No por acá, profesor. Yo creo Okay. que con el pasar del curso van a ir saliendo varias dudas. No hay problema. Desde mañana en la mañana va a estar disponible la grabación, les va a llegar la notificación a su correo, así es que si ustedes revisan esto en algún momento o tienen alguna duda, me pueden escribir o sencillamente lo conversamos en la tarde cuando nos juntemos de nuevo al curso. Que tengan, primero que todo, muchas gracias por la participación y que tengan buena noche y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.